¿Qué tal, muchachos? Vamos a trabajar ahora las sumas de rima que nos sirven el cálculo integral para encontrar las áreas abajo de una curva, o vamos a decir más estrictamente, desde una curva hasta el eje de las X. En este caso en particular voy a calcular el área abajo de una parábola cuya ecuación es x cuadrada más 1. Quiero saber el área en el intervalo que va de menos 1 a 1 y voy a utilizar 4 rectángulos. Me explico, muchachos. En este intervalo de menos 1 a 1, abajo de la parabolita que me están explicando, quiero encontrar el área. No sé cómo. Lo más fácil, que se han dado cuenta los matemáticos a través de los años, es utilizando rectángulos. Se podrían utilizar triángulos. De hecho, eso fue lo que hacían antiguamente, utilizar triángulos. Pero para el cálculo moderno podemos decir que podemos encontrar el área, que sería toda esta, el área desde una curva hasta el eje de las X, utilizando rectángulos de aproximación. Fíjense el sentido que tiene esto. Yo voy a trabajar con 4 rectángulos. Entonces, si me están pidiendo que calcule el área entre el límite inferior, que es menos 1, y el límite superior, que es 1, así se llama, a estos límites les voy a dar el nombre de A y B. ¿Sí? Entonces, si me están pidiendo 4 rectángulos, voy a seccionar esta longitud en 4 rectángulos iguales. Checa. Pues saco mitades, ¿verdad? Y luego mitades y ya tengo 1, 2, 3, 4 rectángulos. Me dirás, oye, pero si no veo ningún rectángulo. Checa. Lo que voy a hacer es especificar cómo son esos rectángulos. Esos rectángulos son rectángulos extremo derechos. Y ahorita te explico a qué me refiero con extremo derechos. ¿Sí? Voy a tomar el límite inferior y voy a levantar una recta totalmente vertical más allá de donde se junta con la curva. Voy a tomar esta sección que marqué aquí porque me pidieron 4 rectángulos y voy a hacer lo mismo, la voy a levantar más arriba de la curva. Este es el eje Y, ya está levantado, y esta es otra y otra vertical que necesito. Fíjate, tengo 1, 2, 3, 4 segmentos que se supone que son del mismo ancho. Como me están especificando que son extremos derechos, necesito tomar en el primer rectángulo del lado derecho, ahí donde se junta con la curva, marcar un punto. En el segundo rectángulo, del lado derecho, ahí donde se junta con la curva, marcar un punto. ¿Te fijas a lo que me refiero con derechos? Del lado derecho, para el rectángulo 3, ahí donde se junta con la curva, marco un punto, y del lado derecho, del rectángulo 4, ahí donde se junta con la curva, marco un punto. Entonces, desde esos puntos voy a tirar líneas a cerrar mis rectángulos, no me importa si quedan por debajo o por encima de la curva. ¿Sí? Fíjate bien lo que quiero hacer. Si yo logro encontrar el área de cada uno de estos rectángulos con su fórmula de base por altura y la sumo, voy a poder encontrar una aproximación del área que me están pidiendo. ¿De acuerdo? Aquí me va a sobrar. O sea, me está faltando para acercarme con la curva y aquí me está faltando. Sí, al revés. Aquí me sobran rectángulos y aquí me falta, ¿no? Pero utilizando 4 rectángulos es una forma mediocre de calcular el área. Piensa, si yo utilizo 8 o 16 o 32, entre más rectángulos utilice, más exacta va a ser mi área. ¿Sí? Ahorita me voy a concretar el 4 para que entiendas el sentido de este método y después nos lleve a la definición de integral. ¿Sí? El truco aquí, la magia está en entender que vamos a sumar el área de los 4 rectángulos, ¿no? Entonces, yo quiero escribir que la filosofía de esto va a ser el área que estoy buscando ahorita es igual a la sumatoria, conoces este símbolo, es la sigma o sumatoria, a la sumatoria de las áreas individuales de cada uno de los rectángulos. Voy a utilizar esta letra I que a lo mejor no te es familiar, pero esta letra es un contador, ¿no? Y es un contador que yo puedo especificar dónde empieza, que empiece en 1 y termine en 4. Si me hubieran pedido 6 rectángulos, lo empiezo en 1 y lo termino en 6, ¿no? De tal manera
luego avanzo el contador a 2, el área 2, avanzo el contador a 3, más el área 3, y avanzo el contador a 4, más el área 4. Esta sería el área aproximada que yo estoy buscando con esta figura. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si me pidieran rectángulos extremo izquierdos? Si me pidieran rectángulos extremo izquierdos, te voy a poner, a ver si podemos entenderlo, te voy a poner aquí la gráfica. Chécate. Tengo mi parabolita, me están pidiendo entre -1 y 1. ¿De acuerdo? Me están pidiendo entre -1 y 1. El mismo problema, nada más que dice con rectángulos extremos izquierdos. ¿Ok? Entonces, levanto, igual, perdón, 4 rectángulos también. Entonces, divido esta, son 2 unidades, las divido en 4 partes iguales, me toca de a medio punto cada ancho, ¿no? Entonces, levanto, déjame tocar de este lado, levanto verticales otra vez, más allá de donde tocan con la curva, y ahora, para cada rectángulo que tengo aquí, voy a marcar el punto extremo izquierdo, ¿no? De tal manera que me quedaría este marcado, este marcado, este marcado y este marcado. ¿Te fijas? Para el rectángulo 1 marqué el extremo izquierdo, para el 2 el extremo izquierdo, para el 3 el extremo izquierdo y para el 4 el 1. Luego cierro mis rectángulos hacia el otro extremo y ahí estaría el área con extremos izquierdos. ¿De acuerdo? Sin embargo, este no es el método que vamos a utilizar. Vamos a utilizar extremos derechos porque las fórmulas llegan a ser más fáciles para la mayoría de nosotros que somos diestros, ¿no? Fíjense, lo que queremos hacer, no hay que calcularlo de objetivo, es calcular el área de cada uno de los rectángulos. Entonces, vas a calcular con extremo izquierdo. Derecho. Ok, con extremo derecho. Voy a dibujarlo otra vez aquí para que se te quede bien grabado como lo hice. La parábola está pasando así. Aquí estoy en -1, aquí estoy en 1. Divido en 4 partes iguales porque me pidieron 4 rectángulos. Levanto mis verticales y ahí donde se juntan con los derechos, ahí voy a tirar el cierre de rectángulos. Esto es lo que voy a trabajar. Tengo 1, 2, 3, 4 rectángulos. ¿Sí? Entonces, mi objetivo es encontrar el área bajo la curva. La estoy encontrando con aproximaciones y la voy a utilizar con el área de rectángulos. Debo recordar que el área de un rectángulo es igual a base por altura. ¿Sí? Específicamente, en estos rectángulos vamos a decir que la base es esta. Ahí si podemos poner un zoom, vamos a ver que la base de cada rectángulo es exactamente la misma porque lo dividí en 4 partes iguales y esta le vamos a llamar delta x, es decir, un número pequeño que se va a llamar incremento de x. ¿Sí? Ok. La altura, muchachos, va a ir desde el eje x hasta donde se junta con la curva. Para este rectángulo. Para este rectángulo 2, desde el eje x hasta donde se junta con la curva, hasta donde se junta con la curva y hasta donde se junta con la curva. Pero si se dan cuenta, esta altura no le voy a llamar h, le voy a llamar, si se fijan, es la y de la función. Es la y de la función para cuando x vale 1. ¿Sí? Entonces le voy a llamar y o f de x en la noción de función. Y para el rectángulo 3 es exactamente lo mismo. Es esta altura, ancho por alto, y el alto es la y de la función para este punto. Entonces, algo me dice que voy a tener que nombrar esos puntos también. Antes de la pausa decíamos que estas iban a ser las alturas, pero que necesitábamos estas coordenadas. Es decir, aquí está fácil porque la coordenada es 1, entonces la altura es lo que le toca a esta coordenada 1. Pero no conozco esta coordenada. Esta coordenada es 0, necesito conocer esta coordenada, y esta que es -1, ¿verdad? Su altura sería esta y esta. Necesito 4 líneas. Entonces, voy a bajar aquí, el delta x sigue midiendo delta x el ancho del rectángulo, pero a esta coordenada le voy a llamar x1, a esta coordenada de aquí le voy a llamar x2, x3 y x4. Entonces, fíjense cuál es mi plan. Si yo logro conocer la coordenada de x1, puedo conocer la altura que le corresponde a esa coordenada, desde el eje x hasta la curva. ¿Sí? Si
ecuación de la curva, que como recordamos es x cuadrada más 1, ¿no? Si conozco la coordenada x sub 3, puedo conocer su altura y con x sub 4 también. Entonces me voy a deshacer de esta formulita, voy a deshacerme de base por altura y le voy a dar la nomenclatura que estoy manejando en este contexto, donde la base sería delta x y la altura sería f de x sub i. ¿Por qué le pongo sub i? Ya te había hablado del contador hace un minuto y te estoy diciendo que sería tantas veces como rectángulos tenga. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir que esto sería la base del rectángulo y esto sería la altura de cada rectángulo. Recuerden, no hay que perder de vista nuestro objetivo. Nuestro objetivo es encontrar el área bajo la curva utilizando tantos rectángulos como nos especifican, en este caso 4, y calcular el área de cada uno de los rectángulos y sumarlo. ¿Sí? Entonces, ese es el área de cada uno de los rectángulos. ¿Ok? Vamos a seguir una secuencia muy sencilla que nos puede servir para cuando tengamos el número que sea de rectángulos. La secuencia que vamos a seguir es la siguiente. Chécate. Vamos a poner como secuencia que primero vamos a calcular el ancho de cada rectángulo. ¿Sí? Después vamos a calcular las coordenadas x sub i que nos van a permitir calcular el alto de cada rectángulo, ¿no? Entonces, las coordenadas x sub i son porque nos llevan a encontrar las alturas de cada rectángulo, ¿sí? Y una vez que tengamos las alturas, podemos encontrar los productos o las áreas, ¿no? Las áreas sub i, y ya sabes que las áreas se van a encontrar como el producto ancho por... ¿De acuerdo? Entonces, esta es la secuencia que vamos a trabajar. Vamos a empezar de este lado con específicamente los datos que necesitamos. Fíjense, nos dijeron que vamos a usar 4 rectángulos. A eso le vamos a llamar N. A eso le vamos a llamar N, porque así es la nomenclatura. ¿Sí? Y luego vamos a tener que el área que nos piden calcular está entre menos 1 y 1. A este límite le vamos a llamar A y a este límite le vamos a llamar B. En ingeniería sí, en sumas de Riemann se le conoce el límite inferior y el límite superior. ¿Ok? Tenemos de nuevo nuestra función, es f de x igual a x cuadrada más 1, que es la gráfica de una parábola. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con nuestro primer cálculo en la secuencia, que es el ancho del rectángulo. Delta x es el ancho del rectángulo y en este caso tenemos que utilizar la fórmula b menos a entre n. ¿A qué me refiero? El límite derecho menos el límite izquierdo dividido entre el número de rectángulos. Si la cámara nos hace el favor, podemos fijarnos aquí en la figura y tendríamos que nos están pidiendo de menos 1 a 1, ¿no? Entonces, si yo voy a utilizar 4 rectángulos, tengo que utilizar 1 menos 1, que da las 2 unidades, dividido en 4 pedazos iguales. Hace sentido, ¿no? Entonces, regresamos a nuestros cálculos y nos diría, esto es menos 1, perdón, empieza con el derecho. 1 menos 1 dividido entre 4 rectángulos. ¿Ok? Y eso nos va a dar 2 cuartos, que es 1 medio. Y a este le vamos a llamar el ancho del rectángulo. El ancho del rectángulo es 1 medio. ¿Ok? Bien, ahora nos vamos a calcular las coordenadas x sub i. Vuelvo por favor a la figura. Y ahora lo que me interesa es calcular esta coordenada, ¿cuánto vale? Tú alcanzas a ver que es menos 1 más la mitad, más 1 medio. ¿Por qué 1 medio? Porque el ancho del rectángulo me resultó de 1 medio, ¿no? Entonces, menos 1 más 1 medio, esta coordenada vale 1 medio, ¿sí? Negativo. Y luego voy a sacar la siguiente coordenada que vale 0, la siguiente coordenada que vale 1 medio y la siguiente coordenada que vale 1, ¿no? Se las podría poner aquí en chiquito. Aquí sería menos 1 medio, 0, 1 medio y 1. Pero ¿cómo las puedo calcular independientemente de estar o no viendo la figura? Es lo que vamos a hacer. Fíjate, parto de este límite, que es el límite inferior, y le sumo una vez el ancho del rectángulo. Luego, para la siguiente, parto de este límite y le sumo 2 veces el ancho del rectángulo y me da 0. Para esta, parto del menos 1 y le sumo 3 veces el ancho del rectángulo y me da 1 medio, etc. ¿Sí? Entonces, si no entendiste, vamos a decir que la coordenada x sub i, donde i es un contador que va desde 1 hasta 4 en este caso, va a ser igual a el límite
inferior, que es A, más I veces el ancho del rectángulo. Chécate la fórmula. Límite inferior más I veces el ancho del rectángulo, ¿no? Entonces, esta fórmula la vamos a utilizar todo el tiempo, al igual que esta. B menos A entre N para el ancho del rectángulo, A más I veces el ancho del rectángulo para rectángulos extremos derechos, porque si fueran extremos izquierdos, entonces pues usaríamos otro, ¿verdad? Ok, entonces en este caso en particular, A vale menos 1 más I veces, que es el contador, el ancho del rectángulo que nos dio, con el cálculo que hicimos anteriormente, nos dio 1,5, ¿no? Entonces, esta sería la coordenada X sub I. Pero ¿cómo, Cristi, que X sub I? Si quieres la primera coordenada, aquí le pones 1. Si quieres la segunda coordenada, aquí le pones un 2. Si quieres la tercera, un 3 y la cuarta, un 4. El contador va a avanzar de 1 hasta el número de rectángulos que tengas. La puedes simplificar un poco y te quedaría menos 1 más I veces sobre 2, ¿verdad? Ok, ya tenemos X sub I. Recuerda, esas X sub I nos van a dar las alturas de los rectángulos. Voy de nuevo a la figura. Chécate. Si ya tengo estas 4 coordenadas, X sub I, perdón, X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, que ya te las dejé en términos de I, ahora puedo alimentar la ecuación de la función, con este valor de menos 1,5 para que me dé su correspondiente Y. Y esa correspondiente Y es la del rectángulo. ¿Sí? Luego, puedo alimentar la ecuación de la función con este valor 0 para que me dé su correspondiente Y. Y así una llego, ¿no? Yo lo que ando buscando son las Y, que son las alturas de los rectángulos. ¿Ok? Entonces, vámonos al siguiente paso de nuestra secuencia. Si te fijas que había dicho encontrar ancho del rectángulo, coordenadas X. ¿Para qué? Para encontrar las coordenadas Y. ¿Y para qué? Acuérdate a dónde vamos. Para encontrar las áreas de los 4 rectángulos. ¿Y cómo las voy a encontrar? Multiplicando ancho por alto, ¿no? Entonces, sigo por acá con mis cálculos. Me tocaría f de x sub I. F de x sub I es el siguiente término que tengo que encontrar, ¿ok? No te voy a poder poner una fórmula general para todos los casos que los que te toques. Depende, lo vamos a poner aquí, depende de la función original. Así te lo voy a poner. Depende de la función original. ¿Por qué? Porque si te fijas, las alturas van hasta la curva. Entonces, depende de cuál curva estés trabajando, ¿no? Entonces, en este caso, f de x sub I va a ser igual a x sub I al cuadrado más 1. Checa, acá arriba te copié la función con la que estábamos trabajando y era f de x igual a x cuadrada más 1. Entonces me estoy trayendo esta función x cuadrada más 1, la estoy poniendo aquí, pero en vez de poner x cuadrada, lo que estoy poniendo es x sub I al cuadrado, donde x sub I es las coordenadas de cada uno de los rectángulos que me van a dar sus alturas, ¿no? Entonces, x sub I ya lo habíamos calculado, muchachos, nos dio menos 1 más I medios, ¿sí? Entonces voy a hacer la sustitución y nos quedaría así, menos 1 más I medios al cuadrado más 1. Chécate, todo esto es x sub I. ¿Estamos? Entonces, si yo puedo avanzar el contador desde 1 hasta 4, voy a tener las 4 alturas. Sin embargo, no quiero comer ansias. Ahorita lo que quiero es una expresión para el ancho, perdón, para el área del rectángulo y luego ya avanzar, hacer funcionar el contador. ¿Ok? ¿Me vengo para acá? En la secuencia, ¿te acuerdas que lo habíamos dicho? Encontrar ancho del rectángulo, después coordenadas x sub I, después alto del rectángulo y ahora el siguiente paso en mi secuencia es el área sub I, donde I, recuerdo, es un contador que va a avanzar, en este caso de 1 a 4. ¿Ok? Bien, entonces el área para un rectángulo es base por altura, ¿sí? Te voy a poner aquí base multiplicada por altura, pero tú ya sabes cómo medimos de nomenclatura. La base es delta X y la altura es f de x sub I, ¿no? Entonces vamos a sustituir delta X, ya lo habíamos calculado como 1/2, si tú lo recuerdas, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por f de x sub I. Lo voy a copiar de aquel lado del pizarrón, que quedaría menos 1 más
Entonces ya tengo una expresión para las áreas, ¿ok? ¿Cuántas áreas voy a calcular? 4 áreas, porque me pidieron 4 rectángulos. Entonces lo que sigue ahora, muchachos, es echar